Buenos días a todos y a todas. En esta mañana de sesión extraordinaria y urgente de Pleno. Comenzamos con los puntos del orden del día. El punto número 1, ratificación de la urgencia. Sí, buenos días. El punto del orden del día que traemos a este pleno extraordinario urgente es una cuestión esencialmente técnica. De aplicación de lo reseñado en la Ley de Haciendas Locales, se trata de una modificación presupuestaria de crédito extraordinario a cargo del superávit de la liquidación del presupuesto 2016. Se trata de la aplicación de los artículos 35 y 36 del Reglamento 500/1990 en relación con el artículo 177 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Estos trámites de modificación presupuestaria de crédito extraordinario deben realizarse con posterioridad a la aprobación de la liquidación del presupuesto anterior, es decir, 2016, que se aprobó por decreto de alcaldía el 19 de septiembre. Si no se ha traído antes en el pleno ordinario posterior, acontecido el 28 de septiembre, fue por las circunstancias acontecidas respecto a las funciones de intervención que hizo que el expediente no estuviese finalizado por aquella fecha. Nuestra voluntad y obligación es proceder al trámite normativo obligatorio en el año presupuestario, es decir, antes del 31 de diciembre de 2017. Por eso se trae en esta fecha y con carácter extraordinario urgente para poder así cumplimentar todos los trámites de exposición pública exigidos normativamente, ya que de no hacerlo sería un grave perjuicio para el correcto funcionamiento de la institución pública. Muchas gracias. Sí, ¿algún turno de palabra? Procedemos a la votación. Vale, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? De acuerdo, gracias. Punto número 2. Aprobación inicial, modificación de crédito del presupuesto de gastos mediante expediente de crédito extraordinario. De conformidad con el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se redacta la presente memoria justificativa de la necesidad de la aprobación del expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario. La modificación presupuestaria propuesta como expediente de modificación de crédito del presupuesto general del Ayuntamiento de Gines adopta la modalidad de crédito extraordinario con aplicación del remanente de tesorería para gastos generales, cuya justificación deriva en el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar los ejercicios posteriores por motivos legales. El destino de esta modificación es atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que es la primera de las aplicaciones que hay que darle al remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El resumen de las aplicaciones presupuestarias en las que se destinará el remanente según lo establecido en los apartados anteriores será el siguiente. Partida presupuestaria de gastos 934-22708 por importe de 379.985,86. Financiación remanente de tesorería de gastos generales. Partida de ingresos 87000. Partida presupuestaria de gastos 011-91319. Importe 40.334,47. Financiación remanente de tesorería de gastos generales. Partida de ingresos 87000. Y partida presupuestaria de gastos 011-91320. Importe 86.450,05. Financiación remanente de tesorería de gastos generales. Partido de ingresos 87000. En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales y su aplicación se realiza de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, primero, aprobar inicialmente la modificación de crédito extraordinario 1.2017 y segundo, someter la aprobación inicial a exposición pública por espacio de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y de no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenos días. Según el informe de intervención sobre evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad de la regla de gasto y del límite de la deuda, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 de 22 de agosto de 2017, este ayuntamiento presenta un superávit de 506.770,38 euros. Es por lo que ahora, en este pleno, vamos a la aprobación inicial para modificar el crédito del presupuesto de gasto, incorporando dicho superávit para poder posteriormente atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2016. En su momento se aplicará a las partidas a las cuales ya hemos visto la proposición de alcaldía, como ha dicho Mari Carmen, la secretaria, que son la 934-22-704 y la 011-913-19. Os preguntaré por qué destinamos a aplicar los gastos anteriores, por qué lo dedicamos el superávit a aplicar a gastos y no a reducir endeudamiento. Porque según la disposición adicional sexta de la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria, cuando se cumplen dos requisitos, que son que el límite de endeudamiento no supere el fijado en la ley, que son 110.000 euros, y que en nuestro caso es el 11,8, y simultáneamente hay un superávit, como también lo hay, que son 506.000 euros. Entonces, en estos casos, la disposición adicional sexta dice que el destino del superávit será para, primero, atender obligaciones pendientes de aplicar en presupuesto a 31 de diciembre de la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar y a cancelar posteriormente obligaciones de pago con proveedores. Segundo, en el caso de cumplir lo anterior y que el superávit sigue con signo positivo, se amortizará deuda. Y tercero, si cumplido lo anterior sigue el superávit con positivo, entonces se destinará a financiar inversiones financieramente sostenibles. También preguntaréis que por qué el año pasado se amortizó deuda y no se hizo lo que se va a hacer este año. Y esto, bueno, el año pasado se hizo a criterio del anterior interventor, José María, y este año pues tenemos otro criterio, ¿vale? Según la disposición esta. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Imagines. Sí, buenos días. Vamos a ver. Nosotros, en primer lugar, nos quedamos sorprendidos, muy sorprendidos. ¿Por qué? Porque esta intervención que ha tenido Rocío, algo aclaratoria, debería haberse incluido en la propuesta de alcaldía o en algún informe. Nos hubiera evitado 2 días de partirnos la cabeza. Y nos hubiera evitado 2 días de partirnos la cabeza por la siguiente cuestión. Porque la propuesta de alcaldía ni es clara ni es congruente con lo que parece ser que se pretende. Hemos deducido nosotros que se pretendía y ahora parece que aclara Rocío en su intervención. En la propuesta de alcaldía se dice, resumiendo, que es una modificación de crédito para aplicar a presupuesto obligaciones contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que están en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes. Es decir, obligaciones de pago por bienes o servicios prestados que se recogen en la cuenta 413 según el Ministerio de Hacienda, pero en esa misma propuesta de alcaldía, a renglón seguido, se dice que es la aplicación que hay que darle al remanente de tesorería de 2016 según el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Claro, viene aquí el problema, la primera incongruencia, es que el artículo 32 no dice nada de eso, lo pueden ustedes leer. El artículo 32 habla de aplicación del superávit a reducción de deuda, no a aplicación de pago de obligaciones de bienes y servicios que están en la 413 y que ahora se pretenden dar cabida en el presupuesto. No. Entonces se está hablando en la propuesta de alcaldía de una cosa y después se hace otra. Bien, lo que se pretende hacer, según nosotros hemos entendido, claro, la intervención, vuelvo a insistir, de Rocío podía haber ido en la propuesta de alcaldía. Lo que se pretende hacer es dar cabida presupuestaria a gastos que no tenían aplicación presupuestaria. Y eso está recogido, como bien has dicho antes,
en la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no en el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es que del 32 a la disposición adicional sexta no vea lo que hay de artículo. Bien, en este caso, en el caso de la disposición adicional sexta, para que se pudiera aplicar correctamente este remanente de tesorería, hacen falta datos que no aparecen en la propuesta de alcaldía. Y esos datos son el superávit de 2016, que bueno, que aquí se dice que es 506.000 euros, en ningún sitio se ha dicho nunca nada, y el plazo medio de pago a proveedores, que lo conocerán ustedes, pero que nosotros no. Y a partir de ahí se puede decidir, pero no de esta forma parcial y sesgada que en la propuesta de alcaldía se nos da. Lo que se ha hecho en la propuesta de alcaldía es copiar la del año pasado, pero claro, con una diferencia, que la del año pasado iba a deuda y la de este año ustedes pretenden en su propuesta que vaya a dar cabida presupuestaria a partidas que no la tenían hasta ahora. Hay una diferencia importante, no se puede copiar el mismo texto. Bueno, es decir, nosotros vemos que en esta propuesta de alcaldía pues se mezcla remanente de tesorería con déficit presupuestario, que puede parecer lo mismo, pero que no es exactamente lo mismo. Si seguimos avanzando en la propuesta de alcaldía, se nos dice que ese remanente de tesorería se aplicará a la partida 934, 22.708, que corresponde a servicios de recaudación a favor de la entidad, es decir, la partida donde se recoge el gasto que se produce por la gestión del OPAE en la recaudación del IBI. Y otras dos partidas, la 11.91.319 y la 11.91.320, que según el presupuesto de gasto, pues corresponden a la amortización de anticipos reintegrables de Diputación de 2014 y de 2015. Es decir, en el caso de las dos partidas del programa 011, son partidas que recogen deuda pública. Bien. Luego hay que entender, como dice la propuesta de alcaldía, porque yo me ciño a lo que dice la propuesta de alcaldía, no lo que ha dicho ahora Rocío, porque claro, lo que ha dicho ahora Rocío es sorpresivo para nosotros. Nosotros nos tenemos que ceñir a la propuesta de alcaldía, que es lo que aquí se va a votar. Y en esa propuesta de alcaldía se dice a esas dos partidas 011 que son partidas que recogen efectivamente deuda pública. Luego hay que entender, como dice el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que el remanente de tesorería se está aplicando a reducir deuda, lo que resulta totalmente contradictorio con el texto de la propuesta de alcaldía que hemos referido, que dice que se va a aplicar a aplicaciones, a dar cabida presupuestaria a pagos, obligaciones que no lo tenían anteriormente. Bien. En el caso de la partida del programa, es que me he perdido en el guión, en mi guión. En el caso, esto en cuanto a la partida 011, es decir, es deuda, pero se hace un planteamiento contradictorio en la propuesta de alcaldía, porque se dice que se va a aplicar el remanente a dar cobertura a partidas que no lo tenían. Y se está aplicando una parte a deuda. Y en el caso del programa 920, la cosa es totalmente incomprensible para nosotros, ya que parece que el remanente de tesorería se va a aplicar a pagar a la Diputación sus servicios. Cuestión esta que evidentemente no es deuda pública y que estaba recogida en el presupuesto de gastos de 2016. Es decir, si aludís en la propuesta de alcaldía al artículo 32, que es pago de deuda pública, evidentemente pagarle a la Diputación sus servicios por la gestión del OPAE, a pagarle al OPAE sus servicios por la gestión del IBI, no es deuda pública. Entonces, para eso sí existía aplicación presupuestaria en 2016 y nosotros no entendemos esto a qué obedece. Es decir, en 2016 había una financiación prevista para este gasto. Luego, es que no entendemos esto a qué viene. El remanente de tesorería que se aplica a la partida 011, tenemos que decir, a nuestro modo de ver, que nos reduce deuda. Porque al menos una de ellas, el importe coincide exactamente con la amortización anual. Y eso no es reducir deuda. Reducir deuda es quitar capital. Además, esa amortización tiene su financiación en el presupuesto de 2016. Es decir, no es que no tenga partida presupuestaria. Es decir, se está aplicando el remanente de tesorería a pagar la cuota anual comprometida y, bueno, nosotros es que seguimos sin entender esta propuesta de alcaldía tan poco clara y tan incongruente. En conclusión,
Según la propuesta de alcaldía, se habla de remanente de tesorería cuando en realidad parece que se refiere al superávit. Se habla del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuando parece que lo que se quiere hacer es lo contemplado en la disposición adicional sexta de la misma ley. Se dice que el remanente se aplicará a dar cobertura presupuestaria en el presupuesto de 2016 a partidas que ya tenían aplicación y se dice que se reduce deuda cuando en realidad lo que se hace es pagar la amortización anual. Todo esto, unido a la falta de planificación y previsión por parte de la Concejalía de Hacienda, que por mucho que intenten justificar la urgencia de este pleno, por mucho discurso que se haga, es una falta de planificación y de previsión total y absoluta. Vaya concluyendo, por favor, ya se ha agotado el tiempo. Se nos trae este pleno con carácter urgente una semana después de haber tenido otro pleno que no entendemos por qué no se pudo incluir en aquel. Entonces, por todo esto, lógicamente, nuestra votación será la abstención porque no he visto una propuesta de alcaldía más confusa, más contradictoria, menos clara y no se pueden traer aquí datos o aportar datos en una intervención directamente cuando eso no se ha recogido en ningún informe ni en ninguna propuesta de alcaldía. Nada más y muchas gracias. De acuerdo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenos días. Vamos a ver. Cuando recibo la propuesta para este pleno extraordinario, me llama la atención la documentación que está en el Convoca. Por lo tanto, tengo que decir que esta convocatoria tiene un defecto de forma, porque está falto de documentación. Cuando un pleno, sea extraordinario, sea ordinario, viene a cualquier tema que venga a un pleno, sea del ordinario o extraordinario, tiene que estar en el Convoca toda la documentación correspondiente a los puntos a tratar y que la oposición tenemos derecho a tener. Esta hoja, esto no es argumentación para que vengamos a un pleno extraordinario y urgente. ¿De quién es la culpa? Yo no lo sé. Yo me limito a decir que lo que yo recibo es esto. Esto no es información para un pleno, visto como es extraordinario y urgente, tendría que tener mucha más información porque tiene que ser importante al hacerlo extraordinario y urgente. Esto no es información. Le voy a poner un caso que nuestro señor alcalde lo tiene que tener muy presente porque hemos estado esta semana. Nosotros esta semana pasada hemos estado en un pleno extraordinario de la Mancomunidad. En ese pleno extraordinario de la Mancomunidad había un punto exactamente igual como este. Y ese punto, cuando abres el Convoca, aparece informe político, que es la propuesta de la Mancomunidad, informe de intervención, informe de secretaría. Yo nada más que le ruego al señor alcalde que si ha visto eso, como lo hemos visto todos los que hemos ido a la Mancomunidad, comprenda la importancia de la documentación que va al Convoca y que no se nos deje sin la mitad de la información. Si miran los Convoca de otros pueblos, porque me he hablado con compañeros de otros pueblos, incluso de otros partidos, cuelgan toda la información. Y a la oposición, por lo menos al Partido Popular, que es por el que puedo hablar, se nos niega la información simplemente trayendo una propuesta de alcaldía. Me parece muy poca información, poca transparencia. Y ahora decir, bueno, ¿puedes ir al ayuntamiento? Sí, claro que puede ir al ayuntamiento. Puede ir al ayuntamiento, pero si hay un Convoca, se cuelga todo en el Convoca. Y si no, no tenemos Convoca y mandamos de nuevo al Melo con toda la información y entonces voy al ayuntamiento. Pero ahora voy al ayuntamiento y pido el informe de intervención. En el informe de intervención en ningún momento hace referencia ni al importe que ha dicho Rocío de superávit, simplemente habla de los artículos a los que se hacen referencia en la propuesta de alcaldía, en base a la ley, pero no dice ni el superávit real. No, espérate, Rocío, que te cuento. Espérate que llegáis, ¿vale? Ahora llego, no te preocupes. No pasa nada, Jorge, no pasa nada, porque... No estoy hablando con usted en absoluto, estoy hablando con mi compañera. A ver, si quiere un minuto de gloria, yo se la doy. No voy a intervenir. Jorge, por favor, no tiene el uso de la palabra. Que no pasa nada. Esto es una interrupción. Es una interrupción. Le pido, por favor, que no me interrumpa en mi tiempo. Por favor. Que no alude más a mí, hombre, si yo no estoy hablando siquiera. Que me deje usted tranquila, hombre. Vale.
Jorge, por favor, no tiene el uso de la palabra. María del Mar, ve a dónde tiene que ir. Continúo, ¿vale? Vale, en ese informe no aparece el superávit. Es cierto, como tú has dicho, se han hablado de 3 partidas. Me gustaría saber por qué va destinado a esas 3 partidas y en esos importes. ¿Por qué? Porque si vemos el informe que Marta dejó en el ejercicio 2017, que se hacía referencia a ese remanente de tesorería, hay 1.048.000 euros de pendientes de justificar, 1.040.000 de aplicación. Entonces, de esos 1.048.000 euros, ustedes me utilizáis solamente a esas 3 cuentas esos 506.000 euros. Me gustaría saber el criterio que habéis tenido para trasladar a esas 3 cuentas especialmente y no a otras. Me gustaría saberlo porque ni en la propuesta de alcaldía está, ni en el informe de intervención está. Eso por otro lado. Decir también, la 934 es, como se ha comentado anteriormente, es el pago al OPAE. El pago al OPAE está presupuestada en todos los ejercicios anteriores. ¿Por qué hay este importe aquí pendiente? Quisiera saber el por qué. Porque la 011, 319 y 320, que son las amortizaciones de los anticipos a Diputación, ¿por qué? Porque hay que dárselo a eso cuando hay 1.048.000 euros todavía pendiente de aplicar. ¿Por qué? Pero hay algo que me llama la atención, que es que hay un informe elaborado por Marta el 22 de agosto donde habla sobre la estabilidad presupuestaria y la regla del límite de gasto. En esa hay un recuadro donde se habla de la capacidad de financiación de la liquidación del ejercicio 2016 y hace referencia a esos 506.000 euros. Eso, como bien dice la frase, capacidad de financiación. ¿Vale? Esto es un informe que se elabora conjuntamente, se tiene que elaborar conjuntamente con los presupuestos que se presentan. Y voy al caso. Nosotros tenemos este mismo informe del ejercicio 2017, hecho por Marta, donde aparece ese mismo recuadro y ese mismo concepto, capacidad de financiación, 1.455.000. Si el 2017 no ha terminado, si el 2017 no hay liquidación, no podemos decir que ese es el superávit. Del 2017 aún no. Entonces, no podemos decir que ese es el superávit. El superávit no es ese. No. Vamos a ver, Rocío. 2017. Estabilidad presupuestaria. Informe de la interventora. 1.400.000. Esto lo hace conjuntamente con la presentación de los presupuestos. Este mismo informe se tenía que haber elaborado con los presupuestos del 2016. Como no se hizo en su momento, Marta en agosto lo realiza del 2016, que está aquí la fecha, 22 de agosto. Y en ese informe habla de capacidad de financiación de 506.000 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es la capacidad de financiación en vista a los presupuestos y otra cosa es el superávit. Y mi pregunta es, ¿cuál es el superávit real? Me gustaría que me dijera cuál es. Ese no es el superávit. Esa es la capacidad de financiación. Mírate que está tanto en el 2016 como en el 2017, en el informe emitido por la propia Marta. ¿Vale? Vale. Vuelvo al tema que nos ocupa, el pleno. Hacéis un pleno extraordinario y urgente. Vuelvo a lo mismo, muchas veces no lo comprendo la forma de trabajar. María del Mar, perdona, su tiempo se ha agotado, ¿vale? No, todavía no ha pasado los 7 minutos. ¿Vale? Bueno, me queda una cosa y ya lo digo. Ya está, Creía que no, porque le he pedido a mi compañera que me estuviera pendiente para decírmelo. ¿Vale? ¿Termino? Sí, termina, por favor, sea breve. ¿Vale? Gracias. Hay un pleno con fecha 28 de noviembre del 2016 donde José María presenta este mismo punto, que es para trasladar la propuesta a pleno. Un segundo, por favor, señora portavoz del Grupo Imagine, le pido silencio, ¿vale? Respeto a la compañera que está hablando con el micrófono. Gracias.
Esto va el 28 de noviembre en un pleno para aprobarse. Quiere decir que si en un pleno ordinario el 28 de noviembre está en tiempo y forma, no entiendo por qué un pleno extraordinario hoy, cuando la semana pasada tuvimos un pleno extraordinario. Podía haber ido o al pleno pasado o dejarlo para el mes de noviembre, que tenemos que tener un pleno sí o sí porque nos toca. El voto del Partido Popular, cuando me conteste a las preguntas que le he hecho, le diremos el voto del Partido Popular. Sí, gracias. La señora interventora tiene algo que decir al respecto de lo que ha hablado. Bueno, en relación al destino del superávit, pues es conforme a la disposición adicional sexta, cumplimos los requisitos. El ayuntamiento ahora mismo tiene una deuda financiera bastante baja conforme al límite que establece la ley. Entonces, pues se ve coherente tomar esta decisión. En relación a las partidas, la 934-227-08, que se corresponde con los costes de recaudación del OPAE, no significa que sean costes de recaudación del ejercicio 2016, sino esto viene durante todos los ejercicios del ayuntamiento. Cada año se deja una parte, se presupuesta una parte, y si es más el coste de recaudación, pues se ha puesto en la partida de acreedores pendientes de aplicación, pero no es la cantidad del ejercicio 2016. Corresponde a varios ejercicios pasados, ya cerrados. Y, bueno, en cuanto a lo de el informe de Marta, el que yo tengo de fecha 28 de agosto, en el título especifica que es informe de intervención sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del límite de la deuda en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016. No tiene nada que ver con el ejercicio 2017. Este informe se hace cuando se aprueba la liquidación, pero que el 2017 todavía no lo podemos analizar. Gracias. Sí, Rocío. No, que estaba escuchando a Isabel y sobre todo lo de que lo de la capacidad de financiación de 506.000, este es el superávit. Si no, pregúntaselo a Isabel. Bueno, Isabel, Vale, por favor, vamos a dejar terminar Isabel si no tiene. En el informe este que hago referencia antes de 22 de agosto de la interventora en funciones en ese momento, en la página 3, equilibrio presupuestario del ayuntamiento, se establece el cálculo del superávit. Hace todos los ajustes necesarios según las normas contables del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y determina que esa es la cantidad de equilibrio financiero del superávit. De acuerdo, gracias. Sí. Vamos a ver. Voy. Tiene la palabra María del Mar y después la tiene usted. Vamos a ver. Vuelvo a lo mejor que yo no me he explicado bien. Cuando aquí se presentan los presupuestos del 2017, adjunto a los presupuestos del 2017, la interventora tiene la obligación de hacer un informe sobre la evaluación del cumplimiento de objetivos de estabilidad de la regla de gasto y el límite de la deuda para el presupuesto general del Ayuntamiento de Gine, 2017. Aquí hay un apartado que te dice equilibrio presupuestario consolidado del Ayuntamiento de Gine y Gines Integra. En el 2017, ese recuadro dice capacidad de financiación. Os estoy hablando ahora mismo del 2017, para haceros la comparativa. 1.455.000. Esto es una capacidad de financiación en relación a los presupuestos que se traen a aprobar. Y es un informe que elabora la interventora con los presupuestos. Vale. Nos vamos al 2016. El informe que nos dais referente a todo lo que estamos hoy tratando aquí es el mismo que estoy haciendo referencia del 2017.
Es un informe que tenía que ir con los presupuestos del 2016, que por las circunstancias de que ha habido o no ha habido interventores, no lo había en su momento, y que Marta lo desarrolla en agosto de este año. Ahí, en agosto de este año, elabora este mismo informe hablando de la capacidad de financiación. Si asumimos que la capacidad de financiación del 2017 no es el superávit, aquí tampoco es el superávit. Entenderlo, si es el mismo documento. Entenderlo, que no estoy diciendo nada fuera de lugar. Son informes elaborados por la interventora. ¿Entiende lo que te quiero decir, Rocío? Entonces, una cosa es la capacidad de financiación y otra cosa es el superávit. Os pongo el caso. El 28 de noviembre del año pasado, con José María de Interventor, se trae aquí esta modificación, se lleva a amortización de préstamos 583.000 euros, que ese sí fue el superávit del ejercicio anterior, pero no tiene nada que ver esa cantidad, ese superávit, con esta capacidad. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el superávit real con el que vosotros podéis contar para reducir ese 1.048.000 euros no son 506.000, por favor, que no estoy diciendo nada raro, ni me lo estoy inventando yo. Es la información que la propia interventora traslada. Es la propia interventora. ¿Vale? Y deciros que, ¿por qué dentro de 1.048.000 que está pendiente de aplicación se le da traslado a esas tres partidas en vez de a lo mejor a otras que están dentro de ese 1.048.000? ¿Vale? Eso es lo que quiero saber, porque hay más partidas ahí, el criterio que habéis tenido para dar a esta, pues mira, porque este no estaba presupuestado o porque esto venía arrastrado de varios años y hay que quitarlo, el motivo. No quiero más, o sea, esa información que tenía que haber venido con toda la documentación que nosotros tendríamos que haber recibido y que no lo hemos recibido. Que lo he mirado a través de información de presupuesto 2017, presupuesto 2016 y lo que me se dio ayer Isabel cuando estuvimos allí para informarnos de algo, porque es que no teníamos información ninguna. Sí. Y teníamos que estar aquí para aprobar o no aprobar este punto. El criterio ha sido única y exclusivamente técnico. Sí, pero... ¿El por qué? Portavoz del grupo, imagine, por favor. A ver, es que vuelvo a lo mismo. Es decir, en la intervención he explicado que se hace en la propuesta de alcaldía alusión al artículo 32 que habla de reducir deuda. Y ahora dice la interventora que es la disposición adicional sexta. Entonces, esta propuesta de alcaldía está mal, no se puede votar. Es decir, si la aplicación de este remanente de tesorería se hace en base a la disposición adicional sexta, pues eso tiene que ir la propuesta de alcaldía. Si se hace en base al artículo 32, que es lo que va, hay que aplicar la reducción de deuda. Esto es una incongruencia. La propuesta de alcaldía está mal. Bien, y claro, y vuelvo a insistir, no se nos puede decir ahora aquí, en la propuesta de alcaldía artículo 32 y aquí disposición adicional sexta, porque vuelvo a insistir que hay mucha diferencia. Y porque vuelvo a insistir que nos faltan datos, es decir, para aplicar la disposición adicional sexta, hombre, se nos debería de haber dado el pago medio, el periodo medio de pago a proveedores, que es una de las variables que existen, haberse nos especificado claramente el superávit y hablar de superávit en los términos que habla la ley, no mezclar superávit con remanente de tesorería. Bien, yo entiendo que esta propuesta de alcaldía no se puede votar así. Me dice la señora interventora que la cuenta 934, si no me equivoco, ¿qué es? 934, ¿no? Que es el pago a los servicios por la gestión del IBI que hace el OPAE, que no es, efectivamente, es que hay aplicación presupuestaria de años anteriores. Por lo tanto, no se entiende que se le quiera dar cabida ahora en un presupuesto cuando la ha tenido todos los años. Se nos dice... o se nos da a entender que es que se ha quedado corto. Si se ha quedado corto, que se nos diga, hombre, no creo que sea tan malo, en fin, que nos vayáis a descubrir un secreto si se nos dice y se nos facilita el trabajo diciendo pues que se viene arrastrando en esa partida un déficit de tal... En fin, un poquito de explicación, porque si esto se nos dice ahora...
creo que esto no es trato a la oposición, no es trato a los concejales que tienen que votar algo. Evidentemente, si consideráis que con la mayoría absoluta no es necesario nuestra presencia, pues decirlo, pero si es necesaria nuestra presencia tenemos que tener datos e información. Y me apunto a lo que se ha dicho antes. Hombre, está el Convoca y hay ejemplos de entidades locales gobernadas por el Partido Socialista que lo hacen bastante mejor que ustedes, bastante mejor. Entonces, por último, quiero insistir que se me explique por qué pagar la cuota de amortización de un anticipo reintegrable se considera reducir deuda, porque reducir deuda es quitar capital. Pagar la cuota de amortización es pagar la cuota de amortización. Pero es que esa cuota de amortización tiene cabida presupuestaria, la ha tenido en todos los presupuestos anteriores, que yo sepa. Entonces, si hay aplicación presupuestaria, no entra en juego esto que se quiere decir de la disposición adicional sexta, que es que vamos a aplicar remanente de tesorería a todo aquello que no tenga aplicación presupuestaria. No lo entiendo. Sí, gracias. Tiene la palabra José Luis. Sí, voy a decir brevemente, bueno, como el término que está en discusión es un término discutido y discutible, que es el de superávit, voy a aclarar un poco cuál es la definición del término. Es en la administración pública el exceso de los ingresos sobre los gastos. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que lo que pasa es que tenemos una serie de condiciones legales, una de ellas es la ley de estabilidad presupuestaria, que es que nos hace que los ingresos, en este caso, se destinen a financiar deuda. Por eso, al superávit se le llama capacidad de financiación, que es la de financiar la deuda, porque como todos los ayuntamientos, incluso este, está endeudado, pues por eso hay que destinar ese remanente que debería destinarse a inversiones, que sería lo ideal. Los ayuntamientos se endeudan, van metiendo facturas como se suele decir, en el cajón, y la famosa partida esa 413, y nosotros tenemos 1 millón de euros de obligaciones pendientes de aplicación a presupuesto, y de ese 1 millón de euros, lo que se supone que es el superávit, en este caso el medio millón de euros, pues se destina a pagar esos pagos, los pendientes de... Explícaselo a María del Mar, eso que estás diciendo. Rocío, por favor. La cuestión está en que mi compañera María del Mar ha estado poniendo los puntos sobre las IE en el tema de la afirmación, que es demasiado optimista, de la existencia de un superávit. Porque evidentemente sí, técnicamente, cuantitativamente existe unos ingresos superiores a los gastos. Sí, lo que pasa es que como hay tantos gastos pendientes, ya no hay superávit, porque esos ingresos de más corregidos, una vez corregidos, se tienen que destinar a pagar deudas. Y a eso es lo que se estaba refiriendo mi compañera. Y todavía queda medio millón de euros por pagar. Todavía queda medio millón de euros por pagar de ese 1 millón de euros pendiente de aplicación. Y eso es lo que yo quería, insistir. Sí, gracias. Lo que también está claro es que vamos por el buen camino en ese sentido, y que en un futuro, en pocos años, podemos destinar los superávit que tengamos a inversión financieramente sostenible. Si no damos estos pasos, nunca podremos en un futuro conseguir ese objetivo, que es el nuestro, y vamos por el buen camino. De hecho, el año pasado fueron 583.000 euros, este año 500.000, el año que viene serán otros 500.000, y el siguiente año, si todo va bien, se podrá destinar a inversión financieramente sostenible. Hombre, yo espero que gobierne quien gobierne. Estamos mirando por el ayuntamiento como institución. Gracias. Isabel, ¿algo que decir antes de concluir con respecto a la proposición de alcaldía? Pues que sí, que efectivamente se podría haber especificado lo de la disposición adicional sexta y se... Bueno, añadir que donde pone según artículo 32 de la Ley Orgánica, poner según disposición adicional sexta de reglas especiales del destino de superávit de la Ley Orgánica. Añadir ese... Es que cambia, es que la propuesta de alcaldía que vamos a votar es la que vamos a votar.
Señora secretaria, ¿la propuesta de alcaldía se podía votar si incluimos esta modificación? ¿Se podía incluir la modificación? ¿Sustituirla? Bueno, la propuesta que viene en la convocatoria es esta, lógicamente, y vía de urgencia aquí no cabe porque es un pleno extraordinario urgente. En todo caso, si hubiera un consenso unánime, sí, si no, no se podría rectificar la propuesta. Bueno, entendemos que ha sido un error técnico en este sentido a la hora de transcribirlo. Yo creo que bueno, tampoco tenemos aquí ahora que por un error técnico. Entonces, en este sentido, si todos estamos de acuerdo, se modifica este punto y seguimos adelante con el objetivo que tenemos, que lo he dicho anteriormente. ¿Qué opináis al respecto? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, pues muchísimas gracias. Quedaría modificado según ha comentado la señora interventora. Aquí todos nos equivocamos y todos sabemos reconocer los errores. Eso es súper importante en esta vida. Antes de... Bueno, vamos a proceder a la votación, ¿vale? ¿Votos a favor? Vale. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Quería dar mis felicitaciones a Virginia Pérez por el nacimiento de su niña Marta, ¿no? Teresa. Muy bien. Gracias.